Esto no se logra solo con cualidades especiales, es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización. Víctor Hugo. La Dirección de Investigación y Posgrado, a través de la Maestría en Ciencia de la Educación, mención Administración Educativa, les presenta el trabajo, la herramienta gerencial y la toma de decisiones. Quien les habla, José Esperanza Tarricone, será su anfitrión a lo largo de este proyecto. Caracas, octubre de 2017. El tema principal de esta unidad 3 se refiere a la herramienta gerencial. Cuando se toma la toma de decisión en grupo y al mismo tiempo existen gran cantidad de metas y un mayor número de objetivos, en esa misma proporción se incrementan las dificultades para ser analizadas y tomar una decisión acertada. Si en la misma proporción aumentan los grupos, se deben establecer herramientas que facilitan la discusión en lo mismo y evitar un caos de conversaciones. Las herramientas gerenciales en ese sentido son necesarias y pertinentes. Y esa es la temática a estudiar, en la cual tiene que ver la decisión en grupo, las técnicas grupales para abordar los problemas y las técnicas gráficas para el estudio de los mismos. El proceso de la toma de decisiones ya fue estudiada en la unidad 2. En este momento solamente haremos un esquema o un resumen de lo mismo. Lo más importante de la toma de decisiones es definir la situación problema en la cual los vamos a ser atacadas. Por lo tanto, se necesita identificar, definir claramente y diagnosticar para que luego, a través de un modelo de toma de decisiones, tratamos de ver si se puede aplicar o no al problema elegido. Una vez que tengamos ese modelo, hay que establecer un generador de solución alternativa para establecer la mayor cantidad de ideas que puedan solucionar. Finalmente hay que seleccionar de esa idea aquellas que son más propensas a tener los mejores resultados y finalmente escoger una alternativa de solución. Teniendo esta idea y teniendo una alternativa probable, hay que establecer los planes estratégicos para llevarla a la acción concreta. Esto implica establecer la actividad y las tareas e instrumentarla a través de la solución escogida. Se debe aplicarla, establecer los resultados parciales y finalmente hay que contrastar con el problema definido, revalorar el modelo, ver si los resultados son satisfactorios y nuevamente se puede establecer un proceso de optimización en caso que surja nuevo obstáculo a la misma. Ya dijimos que hay grandes dificultades cuando en la toma de decisiones existen múltiples metas o múltiples objetivos, es decir, esta es una toma de decisiones multicriterio o en caso de multiatributos. Finalmente hay que establecer un proceso, enlistar los criterios, las restricciones que afectan la alternativa a elegir, hay que revisar cuáles son las otras alternativas que pueden estar compitiendo con esa idea y hay que establecer una utilidad o una ponderación a cada atributo. En pocas palabras, establecer una ponderación relativa con respecto a un criterio. De estas ponderaciones proporcionales de cada atributo permite establecer una función matemática de utilidad general que permite establecer cuál es la optimización de la misma. Pero también hay que estar claro, la pregunta que hay que hacerse es si la función general es suficientemente válida para dar un valor máximo y si se va a aplicar a la resolución de los problemas. Por eso es que en la medida que se toman decisiones, se persiguen diferentes metas al mismo tiempo, se vuelve muy complejo y más aún cuando se utilizan modelos de utilidad multi-atributo. Una de las cuestiones importantes cuando las situaciones se vuelven tan complejas, tanto en idea como en atributos, y establecer la presencia de grupos, hay que establecer principios generales de cómo se debe funcionar. Es muy importante que existen múltiples integrantes que estén altamente motivados a participar. Esto es muy importante que el grupo reciba el mensaje, que lo entienda, se comprometa con él mismo y pueda dar una respuesta efectiva. Dentro de esta motivación hay que establecer canales de intercomunicación de manera adecuada, activa y respetuosa, donde existe un respeto mutuo, explorar los grupos, las soluciones, lograr acuerdos y evitar la mayor parte de los conflictos. En cuanto a la diversidad de opiniones, esta es la parte más interesante. Hay que aprovechar la diversidad original de ideas, la gran cantidad de ideas que se pueden originar, evitando el máximo la idea perturbadora o que pueden originar conflictos. Y finalmente hay que establecer un fortalecimiento de la debilidad para enriquecer la unión del grupo. Las múltiples ideas son lo más maravilloso.
En esto múltiple integrante y diversidad de opiniones hay que establecer una inspiración al compromiso, facilitar que la idea sea creativa y finalmente crear un sentido de grupo sólido. De esta manera se avanza en estas cuestiones, toma de decisión en grupo, existen por supuesto ventajas y desventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? En la mayor cantidad de ideas posibles, en la mayor cantidad de números, porque cada persona tiene un conocimiento, una experiencia, una información muy importante. La implementación es más efectiva que si fuera reuniendo individualmente. Sobre todo, además, se permite una capacitación, se establecen lenguajes de comunicación entre los ejecutivos y los subordinados para entender la idea. ¿Cuáles son las desventajas en esto de formar grupo de decisión? Por supuesto que conlleva más tiempo, requiere más tiempo de organización, puede poner en conflicto a los ejecutivos con los subordinados y finalmente pueden crearse la falsa expectativa de que todo el mundo va a participar en la idea sucesivamente. Finalmente hay que evitar los conflictos, con lo cual no es la idea, es mejorar la organización y en ocasiones hay que pensar si no es mejor no tomar decisiones. Entonces, existe en esto de formar grupos tres grandes decisiones. Se debe permitir que la gente participe en lo mismo. En segundo lugar, hay que decidir si hay que formar grupos de decisión con todo lo que ello implica, la influencia y la motivación que describimos anteriormente. Y finalmente decidir si se debe delegar la decisión final, porque esto es muy importante. Hay que pensar en ahorro de tiempo, la calidad de las relaciones personales y finalmente el peligro de una decisión incorrecta. Esto es, por supuesto, en la medida que se toma ese tipo de planificación hay que orientar a los grupos. Se deben estar definiendo las tareas, la actividad y las condiciones a cumplir, estableciendo criterios y restricciones que se deben limitar. Hay que planificarla a tiempo en el espacio, en el tiempo, estimar los recursos y debe haber un equilibrio entre necesidades y la cantidad de recursos económicos que se deben invertir en lo mismo. Es importante que a cada persona se le asigne un trabajo que pueda hacer un resumen del mismo, que exista un líder que coordine y armonice las diferentes actividades y finalmente establecer un cuadro de resumen a final de la reunión. Entonces, en esta orientación a los grupos de decisión es muy importante las comunicaciones interpersonales. Al principio de la reunión hay que establecer una presentación biográfica para que se puedan conocer y luego establecer inclusive break, unos cortes de reuniones para que se puedan intercambiar personalidades. Es importante restringirse a la o ceñirse a la actividad del plan, usar medios, tecnología de información que facilita no solo el manejo de la información, sino manejo de bases de datos y en algunos casos cuando se utilizan funciones matemáticas. La participación debe ser equitativa en la cual existen interacciones múltiples y en la cual todo el mundo tiene el derecho y el deber de participar. En la medida que esta intervención aporte mayor idea, en esa misma proporción las alternativas serán más interesantes. Hay que insistir en algo, es más importante que la decisión en sí, cuál fue la vía de razonamiento para llegar a la misma. Con esto se permite que las decisiones tienen que estar razonadas, eh, asumiendo los soportes que llevan a la decisión, que es que la hace enormemente. Cuando hablamos de los grupos de decisión, existen también una serie de técnicas que se pueden aplicar. Elegir depende del objetivo del estudio, ¿no? La técnica tormenta de ideas trata de generar la mayor cantidad de actividad de pensamiento, la mayor generación de idea alternativa, creativa, innovadora y sobre todo se obtiene resultados sorprendentes porque hay mayor número de individuos que participan. En el caso de la técnica del grupo nominal, se utiliza para obtener la mayor información valiosa respecto a conocimiento y experiencia y los escenarios en el cual se maneja. Se utiliza muchísimo en la fase exploratoria de un problema. ¿Cuál es el objetivo? Obtener restricciones, condiciones, conocimientos que permitan abordar mejor el problema. Con esto hay que tratar de poner la idea por escrito y permite al mismo tiempo desarrollar nueva idea a partir de la que ya se han generado. Ya sea la técnica tormenta de ideas o la técnica del grupo nominal, hay que manejar una interfase del grupo. La crítica debe ser evitada porque lo que hace es inhibir. Por lo tanto, se debe permitir la asociación libre de ideas,
lo más libre posible y que cada quien tiene derecho a expresarse. En la mayor, en la medida que existe mayor cantidad de ideas, en esa misma proporción surgirá quizás la alternativa más idónea. Hay que mejorar la idea propia y la de otro y se puede establecer una interacción saludable entre las mismas. Por lo tanto, hay que desarrollar el pensamiento con intensidad, evitando la mayor cantidad de inhibiciones que frenan el surgimiento de lo creativo. Dentro de esta misma técnica aplicable, la técnica del grupo nominal es muy interesante. En una primera fase se reúnen ellos en un salón donde cada uno no deben hablar entre sí, deben escribir la idea en un papel o escrito todas sus ideas. Debe haber un líder que va a registrar cada uno de los procedimientos y va a permitir a individuo por individuo establecer una primera idea que se va a anotar en un pizarrón. Finalmente se hacen tanta vuelta como ideas surgen uno por uno y al final se termina la secuencia cuando se haya establecido la última idea. Finalmente va a venir una segunda fase donde se establece una discusión estructurada. Debe hacerse secuencial donde a las personas se le permite establecer preguntas o comentarios sobre la idea y aporte de lo mismo. Debe clasificarse en orden de importancia. Esto crea una alta motivación para interaccionar y finalmente evita el conflicto. ¿Qué se pretende con esta técnica nominal? Que todo participen al máximo, que todas las personas son importantes. Y es muy importante dirigirse al escrutinio del razonamiento de la idea y no a los comentarios personales que puedan ser eh, obstáculos del mismo. Hay que incrementar la habilidad para establecer nuevas ideas. Esto facilita la tolerancia entre los individuos y proporciona además registro escrito. Una vez hecho esto, idea, comentario, idea escrita, hay que tratar de seleccionar las 5 ideas más relevantes, finalmente clasificarlas en orden de descendencia e importancia y establecerle una puntuación. Finalmente el puntaje total de cada individuo se suman en su totalidad para establecer cuál fue la alternativa que se considera más importante. Existe otra técnica en la toma de decisiones como es la técnica es la cual trata de obtener opiniones de equipos de expertos. Esto equivale a una encuesta a través de un procedimiento de comunicación. El mismo se caracteriza por dos cosas importantes, es anónimo. Todo lo se le permite establecer opiniones y finalmente debe haber una retroalimentación en la cual a cada experto se le entregan resúmenes de todos los individuos. Se hacen tantas vueltas donde cada experto puede siempre revisar de nuevo sus ideas y las de el resto de los grupos expertos, los cuales nunca se comunican entre sí y no es cara a cara. No hay reuniones de ningún tipo. De esta manera se evita la inhibición, evita los conflictos ejecutivos porque no existen reuniones de ningún tipo y cada individuo tiene derecho a manejar y se evita que aquellos que tuvieran un lenguaje enorme o fácil pudiera convencer a otros. A la larga se busca seleccionar la alternativa con más razonamiento o argumentación que facilite. Ya hemos visto la técnica grupales para adoptar decisiones, pero también existe una técnica, un conjunto de técnicas gráficas que permite la facilitación de la información y por ende tomar una decisión acertada. Existen varios diagramas. El diagrama de Pareto o diagrama 20-80 establece que el 80% de los problemas se debe generalmente a un 20% de causa. Esto permite entonces que, como toda revisión de problema, hay que identificarlo, investigar los factores de causa y anotar la magnitud de cada factor. Si se observa en el gráfico, ¿qué se hace para el Pareto? Se calcula la mayor cantidad posible de causa, se establece el porcentaje acumulado que va acumulando cada factor que interviene en el problema y se establece entonces un gráfico. En ambas verticales se establece el índice acumulado y en el otro el porcentaje. Y en cada uno de los factores se establece una barra vertical. Finalmente, a través de trazar de una línea a través del 80% hacia la mayor cantidad, se observa dónde queda el 20% de las causas que origina el 80% de los problemas, de acuerdo a como se ve en el gráfico. La técnica gráfica en la cual encontramos el diagrama de causa-efecto, diagrama Ishikawa o de pescado, permite clarificar los
problema a tratando de establecer, organizar la información, los hechos, los comentarios, las opiniones y la información que se tiene. Se establece una línea horizontal y a través de ella se establecen líneas oblicuas que van a representar categorías. Dentro de cada línea oblicua se pueden establecer varios puntos que corresponden a toda la información importante relacionada con esa categoría. Finalmente, analizando todas las categorías y relacionando cuáles son las características, métodos, objetivos del problema, se establecen cuáles son las alternativas posibles y a una buena otra. Esto permite que el diagrama de causa-efecto establecer una organización de ideas, permite dar una categorización de ideas diversas y validar la misma. Finalmente, se establecen una serie de categorías jerárquicas que facilita la toma de decisiones. El otro diagrama es el diagrama de afinidad. Permite organizar, en un primer instancia establecen todas las ideas, recogen todas las ideas de todos los individuos que participan en el grupo de decisión. Y finalmente el trabajo consiste en que en todo ese cúmulo de ideas establecer cuáles son los que tienen relación con alguna categoría en particular y por lo tanto se van enlazando a esa categoría. De todas las categorías establecidas en un primer nivel, se puede establecer una categoría de segundo nivel y así hasta subir a la categoría más alta. De esta manera permite organizar la información, se clasifica la importancia de lo mismo y se establece un sistema de grupos jerárquicos. Y finalmente permite validar la idea de una manera fácilmente para tratar de concluir en una decisión. Y finalmente, una de las gráficas que se utiliza con mucha frecuencia es el diagrama de Grant. El diagrama de Grant es un gráfico establecido en una matriz donde en la parte superior se establece la fecha de culminación de la actividad y en la parte eh, en la primera columna se establecen cuáles son todas las actividades o procesos o tareas que se deben ejecutar. De esta manera se establece en tiempo, se ve la secuencia de la actividad en orden de importancia y cuándo debe ser una relacionada con otra. Este diagrama de Crane ha originado muchas otras actividades como son el diagrama de PERT que se utiliza muchísimo en ingeniería de sistemas y en investigación de operaciones establecido por la Fuerza Armada en Estados Unidos en un principio. Esto permitió establecer y concluir idóneamente los proyectos que se llevan a cabo. ¿Qué podemos concluir de todo este proceso? Finalmente, el pensamiento administrativo ha evolucionado con el tiempo porque hay nuevas organizaciones, hay una nueva administración y finalmente hay una serie de modelos teóricos que lo explican. En esto la toma de decisiones es vital para establecer la solución de los problemas, ya sea que se toman individualmente o en grupo. En los modelos en grupo, por supuesto que se vuelve más difícil la situación, pero también surgen mayores alternativas. Igual que en los modelos multiatributos se requiere mayor preparación y se requiere una gerencia preparada para eso lo mismo. En general, la técnica para generar ideas, es decir, la tormenta de ideas, formación de grupo nominal, técnica Delphi o la técnica para resumir y graficar como el diagrama de Pareto, diagrama causa-efecto, de afinidad y diagrama de Gram, permite visualizar la solución de los problemas o presentar lo mismo de una manera más fácil y determinista. Esta técnica implica orientar a los grupos de sesión y requiere un liderazgo por parte de la gerencia. Finalmente, la toma de decisiones implica asumir responsabilidad y aquí tenemos las referencias que se han utilizado con todo el material investigado. Y una frase final. Yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. María de Teresa de Calcuta.